corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me dio. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me dio. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola, bienvenidos iglesia. Para nosotros es un placer volverlos a tener un día más para compartir la palabra de Dios, aún desde sus casas. Entonces, para iniciar vamos a hacer una corta oración para poner en manos de Dios este tiempo. Señor Jesús, queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti. Sabemos que
A pesar de la situación y las circunstancias, oh Dios, tú sigues siendo bueno, Dios, tu mano poderosa y tu gracia y tu misericordia sigue estando cada día con nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad desde nuestras casas para seguir aprendiendo de ti, conociendo de ti, Señor. Oramos para que especialmente en este momento, Señor, sea tu palabra alentándonos, seamos también confrontados, Señor. Solamente anhelamos es escuchar tu voz y que nuestros corazones sean transformados, Dios. Yo oro para que esta palabra sea trayendo libertad a las personas, a nosotros como iglesia, Dios, a que seamos obedientes a ti y que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación a cada una de las personas que están aquí presentes. Que sea en el poder de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre amado de Dios Jesús, amén, amén y amén. Bueno, para el día de hoy, nuestro texto base va a ser Romanos 8, del 9 al 10. Y dice así: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Bueno, para entrar de pronto un poco al contexto de esta carta, la escribe Pablo a la iglesia de Roma. Pablo dirige esta carta a cristianos que aún no conoce, pero que espera conocerlos pronto. Y el contexto de la iglesia en ese momento en Roma es que los seguidores de Jesús, tanto judíos como gentiles, estaban divididos y no se ponían de acuerdo en cómo debían de seguir a Jesús en cuanto a la ley. Así que es allí donde se encuentra Pablo escribiéndole a ellos para buscar esa unidad que hay en Cristo Jesús y en el Evangelio. Vemos en la primera parte de nuestro pasaje que habla de una naturaleza pecaminosa. Vamos a recordarlo. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. En cuanto a esto, debemos recordar que todo ser humano, después de la caída, nacemos siendo esclavos del pecado, con una naturaleza pecaminosa y un cuerpo pecaminoso. Y hay una gran diferencia en estos dos conceptos que se los anuncia pues Timothy Keller en un libro de estudio sobre Romanos. Y menciona que el cuerpo pecaminoso es el cuerpo que es controlado por el pecado, pero no se refiere al cuerpo físico como tal, ¿cierto? Sino que el pecado se expresa por medio de nuestros cuerpos y reina en nosotros cuando nosotros decidimos obedecer ese pecado. Por otro lado, la naturaleza pecaminosa o ese viejo hombre, como también se habla en otras traducciones, hace referencia a una comprensión egoísta que está enfocada en nosotros mismos, en buscar primeramente nuestro deleite y viviendo la vida como nosotros pensamos y creemos que es lo mejor para nosotros, ¿cierto? Además, en ese estado que les hablo de naturaleza pecaminosa, de estar en un mundo caído sin Cristo, cometemos pecados aún sin saber que lo estamos haciendo, ¿cierto? A lo bueno lo estamos llamando, a lo malo lo estamos llamando bueno. También se dice que vivíamos en tinieblas, en oscuridad, y no lográbamos ver realmente nuestra maldad y la gravedad que era estar viviendo en desobediencia a Dios. Quiero expresarte de pronto un poco más esta ilustración, aunque bueno, reconociendo que ahora como hijos de Dios nuestra situación es totalmente diferente, pero eso así hizo parte de nosotros, ¿cierto? Entonces quiero, Majo Solís, en su cuenta recientemente dio un mensaje y allí se podía como contrarrestar un poco la perspectiva del pecado y la hace ver de una manera diferente, no solamente como una falta moral donde nosotros buscamos arreglarla justamente con nuestras obras morales, con estrategias meramente humanas,
Pero como leamos en este pasaje de Romanos, en Romanos 2, que vamos a estar viendo más adelante, dice que el pecado es una ley, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo el pecado no es algo solamente moral, sino que es una ley que por haber caído en pecado ya rige en nosotros, nos oprime, nos pone cautivos, ¿cierto? Nos esclaviza, ¿cierto? Entonces ella en ese ejemplo toma como referencia la ley de la gravedad. Ella dice que así tú creas o no, va a ser muy difícil poder cambiar esa ley. Aunque nosotros, o ella ponía como ejemplo, yo podría decirle a ustedes, voy a coger este celular y les voy a decir, voy a acabar con la ley de la gravedad, ¿cierto? La voy a vencer en mis propias fuerzas. Miren, en este momento yo la estoy venciendo al tener este celular en mis manos, ¿cierto? Pero lo que pasa es que si va a pasar mucho tiempo, pues mi mano se va a dormir y no voy a ser pues como de capaz de aguantarlo, y en algún momento voy a terminar tirando el celular y se va a dañar, ¿cierto? Y así mismo pasa con la ley del pecado. Yo puedo decir, mira cómo estoy venciendo la inmoralidad sexual, el egoísmo, la avaricia, la falta de gozo, no sé, cualquier pecado con el que de pronto tú estés luchando, y tú puedes decir, mira cómo lo estoy venciendo, ¿cierto? Estoy haciendo esto, aquello, lo otro para contrarrestar la mentira, pero tú te vas a dar cuenta que en algún momento del camino tú no vas a poder, ¿cierto? Tú te vas a cansar y vas a terminar cayendo de nuevo en el pecado. Así que es ahí donde nosotros vemos que el pecado es una ley que en nuestras fuerzas es muy difícil quitarla, es muy difícil vencerla. Pero como nosotros sabemos, Dios se hizo hombre a través de Jesús, no solamente para abrirnos acceso a Él y restaurar nuestra relación con Él, sino justamente para hacernos libres de ese pecado, para hacernos libres de esa ley que está oprimiendo, que oprime al ser humano. Cuando Cristo es clavado en la cruz y carga sobre Él nuestros pecados y recibe la ira santa de Dios, y al tercer día resucita y asciende a los cielos, también es con el propósito de que tú y yo como iglesia vivamos una vida santa. Y como dice el pastor Tim Keller, si esto no nos motiva a vivir una vida santa, pues nada lo hará. En la obra de Cristo, nuestra vieja naturaleza, de la que mencionábamos ahora, también fue crucificada allí, ¿cierto? En otras versiones, esta naturaleza pecaminosa también se traduce como el vivir en la carne, que toma justo ese mismo significado que mencionamos anteriormente, de vivir una vida egoísta, de estar cegados, de pensar solamente en nosotros, sino tener esa perspectiva de que el Dios creador está pendiente de nosotros y que debemos de vivir para Él. Ahora vamos a ver un pasaje en Gálatas 5:24 que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿cierto? Han crucificado. Entonces ahí es donde vemos y se sustenta de que en Cristo fue crucificada esa vieja naturaleza. Ahora esa es nuestra posición como hijos de Dios frente a la ley del pecado. Y en 1 de Juan 3:8-9 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Amén. Sé que es un pasaje un poco fuerte, es un poco como que chocan, como ¿cómo voy a interpretar esto? ¿Qué quiere decir Dios? Pero vemos que en estos versículos la realidad de nuestra condición, ahora que creemos en Jesús, ¿cierto? Evidencia que nosotros ya no vivimos dominados por eso. Aquí dice Cristo vino por esto. Ustedes antes habían nacido dominados por esa ley, pero Jesús fue enviado
también para destruir las obras del diablo. En este pasaje se toca un punto muy esencial, que es justamente el que les mencionaba de acabar con la obra del diablo, porque sabemos que la obra de él es eso, tener al ser humano en la esclavitud del pecado. Pero Cristo, cuando vino, destruye esa obra cuando nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, cuando se da esa regeneración, ese nuevo nacimiento. Allí nosotros también, en el poder del Espíritu Santo, somos unas nuevas criaturas, unas nuevas personas que ya no están dominadas por esa naturaleza pecaminosa. Recordemos que el texto que es base, que estamos leyendo, que dice que el Espíritu Santo, volver a leer, dice que ahora son controlados por el Espíritu de Dios, porque Él vive en nosotros. Y ya sabemos que Él vino a ser morada en nosotros desde que recibimos a Jesús, ¿cierto? Como nuestro Señor y Salvador. Perdón. Bueno, ese mismo espíritu, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el que Él derramó en nosotros para producir esa nueva vida gracias a su misericordia. Bueno, en este pasaje que leímos de Primera de Juan, de pronto para entrar también un poquito en el contexto de esto, se tomaba la simiente porque en ese entonces se creía que los hijos heredaban la naturaleza del padre. Entonces, asimismo, el autor quiso dar a entender que como nacimos de Jesús, se espera que nosotros también reflejemos la naturaleza de Dios a través de su carácter, ¿cierto? Y esto lo hacemos en la medida en que Cristo nos va santificando a través del Espíritu Santo, vamos madurando en espiritualmente, ¿cierto? Mientras tú y yo entregamos cada área de nuestras vidas al señorío de Cristo y nos vamos despojando poco a poco del pecado que Dios y el Espíritu Santo nos va revelando. Por otra parte, también en el pasaje de Primera de Juan, que dice el que practica el pecado, ¿cierto? Este verbo de practicar en el griego está en presente, lo que implica una continuidad. Algunos comentaristas han sugerido que es el vivir en el pecado como una forma natural, ¿cierto? Un estilo de vida. Y que hace referencia a que hay una costumbre de pecar. Pero nosotros, como hijos de Dios, ya no vivimos queriendo practicar continuamente el pecado, deleitándonos en eso. Nosotros ya aborrecemos el pecado, decimos, lo odiamos, no quiero seguir pecando, quiero vivir para Dios, quiero dejar de luchar con eso que estoy luchando, ¿cierto? No quiero seguir cayendo. Para nosotros ya no es agradable cuando Dios nos muestra un pecado y nosotros caemos en él. Ya no es agradable para nosotros, ¿cierto? Por otro lado también dice que ya como hijos de Dios ya el pecado no nos domina, ¿cierto? Ya Él no nos puede ejercer ese poder, como por decirlo así, sobre nosotros, porque al unirnos a Cristo nosotros damos muerte o nos consideramos muertos al pecado. Y eso lo vamos a leer en Romanos 6:2, que dice: de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cierto? Sigue comentando aquí Pablo. Pero el estar muertos al pecado no quiere decir que no vamos a sentir impulsos a pecar, ¿cierto? O que no vamos a estar luchando con la tentación, o no vamos a sentir esa influencia de él sobre nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en un mundo caído que hay cosas que de pronto todavía son llamativas para nosotros, que estamos rodeados de eso, y pues eso es una realidad, ¿cierto? Pero ya nosotros no tenemos que obedecer al pecado, él ya no nos manda. En el momento en que estamos como enfrentando una tentación,
nosotros vemos que el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, Angie, no hagas esto, ¿cierto? Y tal vez traiga en ese momento una palabra de Dios para contrarrestar esa tentación, ¿cierto? Trae la verdad, cambia esa mentira del enemigo con la tentación que nos quiere hacer pecar por una verdad. Entonces es allí donde nosotros vemos que ya no tenemos que obedecerlo, nuestros ojos son abiertos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos muestra el camino. Y para eso traigo una cita de Nancy Demos de Voldemort que clarifica muy bien esto y dice: nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué pecar. No quiere decir que no lo vamos a hacer, pero el hecho es que no tenemos que hacerlo. El que está perdido, o pues el inconverso, no puede hacer nada excepto pecar, ¿cierto? Él no tiene pues un conocimiento de la verdad, él cree que lo que está haciendo está bien, entonces es normal que una persona que no está convertida pues peque. Pero el Hijo de Dios no tiene por qué hacerlo, pues ha sido liberado del dominio del poder del pecado, y si lo hacemos es porque escogemos pecar. Entonces allí evidencia que obviamente vamos a estar influenciados, pero podemos elegir, ¿cierto? Ya hay otro camino que nosotros visualizamos, que es el camino de obedecer a Dios y no obedecer al enemigo. Tim Keller también dice que cuando un no cristiano peca, está actuando de acuerdo a su identidad, con quien es él, ¿cierto? Pero cuando alguien que está en Cristo, su identidad cambia, ¿cierto? Así que cuando un cristiano peca, está actuando en contra de su identidad. Por tanto, si yo como cristiana peco, es porque no soy consciente de quién soy. Se me ha olvidado lo que se ha hecho por mí en Cristo. Entonces aquí vemos otro punto de referencia y lo habla desde la identidad. Cuando estamos en Cristo, tenemos una identidad como hijos de Dios. Entonces tal vez cuando yo estoy cayendo en un pecado, se me ha olvidado que hizo Cristo por mí en la cruz, se me ha olvidado que yo ahora no soy hija del diablo, sino que soy hija de Dios. También por acá vamos a leer otro pasaje en Romanos 8:2. Permítame un segundo. Sí, dice. Y aquí era donde está se basa la ilustración de Majo Solís con que es la ley del pecado, y dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos que el pecado es una ley, pero que también está la ley del Espíritu. Y justamente eso es lo que Dios quiere que como iglesia nos centremos, en que sí, el pecado es una realidad, pero también hay una realidad de la que tú y yo nos debemos apropiar, es que la ley del Espíritu mora en nosotros y es mucho mayor que la ley del pecado, y por eso es que tú y yo podemos vencer el pecado, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. En el mismo estudio de Tim Keller se menciona que esta verdad, pues de que el Espíritu Santo mora en nosotros y es Él en quien vence el pecado, nos ayuda a vencer el pecado, es un privilegio que tenemos, pero que aunque es una verdad, una persona puede llegar a no entenderlo o a utilizarlo. Y pone un ejemplo, y es que aunque nosotros tengamos un contrato a nuestro nombre con cierta cantidad de dinero, pero no lo sacamos, ¿cierto? No los hacemos efectivo, eso no va a cambiar nuestra condición económica actual, ¿cierto? Solamente la va a cambiar cuando nosotros sacamos esa plata, ¿cierto? La hacemos efectiva, y así sucede con esa verdad espiritual. Debemos considerarnos muertos a nuestros pecados y actuar de acuerdo con esto, ¿cierto? Para que se lleve a cabo de una manera automática en nuestra vida. Tim Keller dice, debemos apropiarnos, vivirlo y disfrutarlo. Debemos apropiarnos de esta realidad, de que nos consideramos muertos a nuestro pecado. Y les traigo a colación una ilustración que también nos ayuda bastante para de pronto comprender un poco más esto, de Martin Lloyd-Jones, que dice:
Tomemos el caso de esos pobres esclavos en los Estados Unidos de Norteamérica, hace más de 100 años. Se encontraban en una condición de esclavitud. Después se dio la Guerra Civil Norteamericana y como resultado se abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Pero, ¿qué había sucedido en realidad? A todos los esclavos jóvenes y ancianos se les dio libertad, pero a muchos de los más ancianos que habían soportado largos años de servidumbre se les hizo muy difícil entender su nuevo estatus. Escucharon la declaración de que la esclavitud se había abolido y de que eran libres, pero cientos de veces, por no decir miles, en su vida después de la abolición, muchos de ellos no se dieron cuenta de eso. Y cuando veían que se acercaba su antiguo amo, comenzaban a tambalearse, a temblar y a preguntarse si iban a ser vendidos. Tú todavía puedes ser un esclavo en tu experiencia día a día, aun cuando ya no seas un esclavo legalmente. Sientas lo que sientas, sea cual sea tu experiencia, Dios nos dice aquí por medio de su palabra que si estamos en Cristo ya no estamos en Adán, ya no estamos bajo el reino y el gobierno del pecado. Y si caigo en pecado como lo hago, es solo porque no me doy cuenta de quién soy yo. Date cuenta, recuérdalo. Y esa es el comentario que él hizo frente al texto de Romanos 8. Entonces, iglesia, lo que Dios nos está llamando hoy es justamente a eso, a que nos apropiemos de esa verdad, que seamos conscientes de que ya no estamos bajo el dominio del pecado, que por medio del Espíritu Santo podemos decirle no, ya no te voy a obedecer, yo ahora vivo para Dios y no vivo para ti. Es algo que Dios está hablando no solamente a nosotros como Iglesia Bautista Vida Nueva, sino algo que Dios está hablando a la iglesia mundial, a la iglesia en todas las naciones, ¿cierto? Él quiere que recordemos que hay esa promesa de Él, que hay esa victoria en Él, que hay ese poder en Él. Y que recordemos cuál fue la razón del por qué Jesús dijo que nos convenía a nosotros que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera en nosotros. Recordemos que la ley del Espíritu es mayor que la ley del pecado. Recordemos la palabra que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿cierto? Y vamos a leer Gálatas 5:16 que dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Jesús no quiere que pequemos, ¿cierto? Pero Él sabe que somos débiles, ¿cierto? La palabra dice velad y orad, ¿cierto? Que debemos de estar velando y orando. El Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Por eso es que Él sabía con qué propósito mandaba su Espíritu Santo a morar en nosotros. Y aquí nos dice que es necesario para vencer ese pecado, es que andar en el Espíritu de Dios para poderle resistir. Cuando nosotros estamos andando en el Espíritu, por medio de Él, solo por Él, no por nosotros, tenemos la capacidad para resistir el pecado y para rebelarnos contra Él. 1 Corintios 10, 12, 13 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo creo que en este tema la palabra es demasiado clara y habría mucho más por hablar sobre esto, pero aquí está muy claro, y es que Él no nos promete que no van a haber tentaciones. Sí, van a haber tentaciones, pero nos promete que va a haber una salida, que Dios es fiel y que porque Él es fiel podemos resistirlo, podemos soportar esa prueba, ¿cierto? Podemos huir de ella, ¿cierto? Y es nuestra responsabilidad. En esto de vencer el pecado, la mayor obra es del Espíritu Santo, porque
como lo hemos visto, no lo podemos hacer nosotros, pero sin embargo, Dios nos da una responsabilidad para que nosotros matemos, mortifiquemos el pecado en nuestra vida. Recordemos a Pablo, que en muchas ocasiones exhortó a Timoteo diciéndole: huye del pecado, huye del amor al dinero, huye de las pasiones juveniles, ¿cierto? Y es porque ninguno de nosotros es inmune al pecado, ninguno es inmune a la tentación, pero si hay una orden que nos dice debemos de huir, no te quedes allí. En el momento en que a tu mente llegue eso, huye. El Espíritu Santo crea, o sea, esto es por fe. Debemos de creer que el Espíritu Santo nos va a dar esa salida, y yo sé que si nosotros realmente hemos recibido a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, Él va a traer su verdad y nos va a decir: esto que estás haciendo está mal. El pastor Sugel Michelén dijo: huir de todo tipo de situación donde nuestra santidad personal pueda verse manchada, ¿cierto? Entonces ahí vemos una de nuestras responsabilidades. Otra en Mateo 26:41 que les mencionaba ahora, decir: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces también, tal vez por eso Jesús enfatizó tanto en que debemos orar. Oren en todo tiempo, oren en el momento en que ustedes ven que la tentación está allí, oren en el momento en que se están viendo aprisionados, ¿cierto? Oren allí. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces allí también está muy claro, Él dice: resistid y Él huirá. Tal vez la pregunta acá es: ¿realmente con lo que tú y yo estamos luchando queremos huir de eso? ¿Realmente queremos decirle no? ¿O todavía estamos viviendo queriendo disfrutar de nuestros deseos? Tal vez nuestra mirada todavía está en nosotros y no estamos apuntando más a Dios. Para terminar, solo quiero mencionar una vez más que el vencer el pecado no es por nuestras fuerzas, ¿cierto? Porque tal vez hemos fallado, porque hemos pensado en nosotros, hemos intentado en qué debemos hacer para acabar con el pecado, y lo que hace es entrar en frustración, en ya sentir que no podemos recibir perdón de Dios. Pero esto es una cuestión de fe, vuelvo y le repito. Cree, llénate de la palabra, recuerda la palabra de Dios, que es por el poder de Él. Confía en el poder que tiene el Espíritu Santo, aprópiate de eso, ¿cierto? No te enfoques en tu mente, en lo que tú estás pensando, ¿cierto? Porque en lo que nosotros pensamos moldeará nuestro estilo de vida. Pregúntate si te estás llenando con la verdad del Espíritu Santo y su poder, o si por el contrario te estás llenando la mente de tus debilidades y de tu incapacidad para vencer la tentación o el pecado. La victoria está en Él, porque Él fue quien venció, Él fue el que resucitó, Él fue el que cargó nuestros pecados, no nosotros, ¿cierto? Y recordar la palabra de Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora nosotros conocemos la verdad del poder del Espíritu Santo que hay en nosotros, y que ese poder es mayor que el pecado. Además también, no les estoy diciendo pues que no vamos a caer en pecado, ¿cierto? Dios es fiel, Dios puede perdonarnos, su misericordia es grande, su amor es súper grande, pero tal vez es hora que como iglesia no estemos metiéndonos la mente y normalizando el pecado al decirnos que es que yo voy a caer en pecado, es que mientras yo viva aquí yo ya sé que siempre voy a caer. Yo, gracias a Dios y su revelación, me hizo ver que esta clase de pensamiento me estaba llevando a seguir esclava del pecado al estar constantemente pensando en esto. Pero luego, por su palabra y el Espíritu Santo, Dios me mostró que no debo enfocar, aunque eso puede ser una realidad, no debo enfocarme en eso, sino más bien en la realidad de que el Espíritu Santo que vive en mí me puede ayudar a vencer el pecado y la tentación, que Él quiere que yo sea santa. Recordemos que Dios dijo en el Antiguo Testamento, a Israel: sean santos
como yo soy santo. Y esa palabra no la podemos desechar, no podemos dejarla ahí atrás. Y Jesús también nos exhortaba, ¿cierto?, a que andemos como Él anduvo. Así que estas palabras sean lo que más esté en nuestra mente, no tanto lo otro, sino esta palabra, de que vayamos hacia la meta de la santidad, de ser como Jesús, de reflejar a Jesús, y no nos enfoquemos en la realidad del pecado, enfoquemos en el poder que tenemos ahora en Cristo Jesús. Y para terminar, les voy a regalar esta palabra de Dios en Judas 1, 24 y 25, que dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Espero que esta palabra haya sido de aliento para tu vida, que Dios sea revelando a tu corazón el poder que tenemos en el Espíritu Santo, que sea Dios quitando cadenas con eso que tú estás luchando, pero que tal vez estás haciendo en tus fuerzas, que te consueles al recordar que te ama tanto Dios, que te dio el Espíritu Santo, que Él no quiere que tú sigas cayendo en ese pecado, en la autocompasión, en la ira desenfrenada, en la vanidad, por ejemplo, extrema, en la mentira, en la inmoralidad sexual. Ya tú sabes y Dios sabe con qué tú estás luchando, pero la invitación que Dios nos hace hoy es: apropiémonos de eso, porque Él es poderoso para guardarnos a ti y a mí, a su iglesia, sin caída. Muchas gracias. Bueno, ahora, para terminar, vamos a orar. Vamos a dejar esta palabra en manos de Dios. Bueno, Dios, queremos alabar tu nombre, queremos exaltarte, Dios, porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra, Señor, es cortante, Señor, penetra lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Yo oro para que a través de esta palabra, Señor, seamos santificados, Señor, podamos reconocer las riquezas que hay en Cristo Jesús. Señor, yo oro para que recordemos que en la armadura de Dios está la espada, Señor, que es la palabra de Dios, Señor, que podamos estar constantemente llegando a ella para que sea justamente tu palabra la que penetre en nuestros corazones, Señor, y nos esté mostrando continuamente cuál es ese pecado, cuál es esa maldad, Dios, que aún está en nosotros, Señor, y que necesitamos entregarte, Señor. Sabemos que en la medida en que conocemos más de ti, más pecadores nos vamos a ver. En la medida en que nos acercamos a ti, vemos cuán santo eres tú y tal vez cuán impuros somos nosotros. Pero que a pesar de esto, Señor, tú nos amas, Señor, tú nos aceptas, tú nos escuchas, Señor, que tú quieres que andemos, Señor, de gloria en gloria, Dios, que seamos cada vez renovados, santificados, Señor, y aunque esta meta, Señor, se cumple en el momento en que ya estemos contigo, Dios, tú de todas maneras estás obrando en nosotros, tú nos vas santificando, Señor, tú nos vas haciendo diferentes, Dios. Gracias por tu palabra, que en el poder de tu Espíritu Santo sea esta palabra cimentada en nuestros corazones, que germine, Señor, y que nos permita, Señor, vivir más conforme a ti, ser más como tú. Nuestro anhelo, Señor, es ser como tú, Jesús, es parecernos a ti, es que la gente vea a Cristo en nosotros y que no caigamos en un legalismo, Señor, ni en creernos que es por nuestras propias fuerzas, Señor, y tal vez ser vanaglorioso, Señor, sino que esta obra depende totalmente de ti, Jesús. Te amamos, Dios, y exaltamos tu nombre. En el nombre de Dios Jesús, amén, amén, amén. Muchas gracias, iglesia. Esperamos que nos podamos ver pronto y los dejamos para que entonces vean los anuncios. Muchas gracias. Seas mi universo,
quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. La Iglesia Bautista Vida Nueva le invita a escuchar los siguientes anuncios. Ayuno, todos los martes a las 8:30 de la mañana por Zoom. Culto de mitad de semana, todos los miércoles a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Reunión de jóvenes todos los sábados a las 7 de la noche por Zoom. Servicio dominical a las 10:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Conéctate con nuestra programación. Te esperamos.